Hola, buenas noches. Mi nombre es Mario Cruz, soy el técnico eléctrico. El día de hoy vengo a dar la continuación de la exposición sobre qué es un UPS. La vez pasada explicamos de la sigla de UPS, para qué sirve el UPS. Pero el día de hoy vamos a explicar sobre las tecnologías de UPS. Bueno, las tecnologías principales de UPS. Y creo que sí las han de haber escuchado. Bueno, existe un tipo de UPS, por ejemplo en este caso el principal sería el UPS interactivo, ¿ya? Ahí viene siendo también el UPS standby y el UPS en línea o doble conversión. El día que hicimos el primer video verificamos que por qué es doble conversión, sin embargo ya lo vamos a explicar. El UPS interactivo son los UPS pequeñitos y el standby son los UPS pequeños que alimentan los CPU, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el UPS interactivo consta del switch, consta de un inversor y una batería. No tiene muchos componentes internos, ni muchas etapas, ¿ya? En sí, cuando la energía, como ya tenemos el color, cuando la energía pase hacia acá, va a estar siempre el switch cerrado y el voltaje va a pasar directamente hacia la carga. En el caso de que exista un corte de energía, el switch se va a abrir y esta batería va a comenzar a descargarse y va a trabajar el inversor. Va a convertir el voltaje de DC y lo va a transformar en alterno, ¿no? Ese es el trabajo del interactivo. En cambio, el UPS standby tiene un poquito más de protecciones, ¿ya? La función del interactivo es dar energía cuando se va la luz. Se va la energía y transforma ese voltaje y da la energía que sale del inversor. Pero en el standby, ¿qué va a pasar? El equipo va a recibir voltaje y lo que primero que va a tener es un supresor, un varistor, que generalmente tienen los equipos pequeños, un varistor. El varistor sirve para proteger de sobretensiones, picos de corriente, sobrevoltaje. Entonces va a pasar primero por este. Entonces por ende este equipo va a brindar un poco de protecciones hacia la carga. Esa parte hay que tomar en cuenta, ¿no? Este supresor va a atenuar un poco las variaciones de corriente y todo eso. Y después va a pasar por un filtro. Y este filtro también va a bajar los voltajes, va a atenuar estos ruidos, estos armónicos que existen en la red pública y va a pasar hacia la carga. En caso de que se vaya la energía, bueno, el cargador siempre está trabajando, el cargador de batería siempre está trabajando, va a trabajar la batería, va a hacer la inversión de voltaje DC a voltaje AC y va a pasar por el switch y va a ir hacia la carga, el televisor, monitor, cualquier cosa. Pero la única diferencia entre este y este es que el standby ya tiene ciertas protecciones y eso es algo importante, ¿no? Pero mi recomendación, la recomendación de Mario Cruz es cuando tengas un equipo caro, quieres cuidar tu inversión, tienes que comprar todo un equipo doble conversión en línea. ¿Me entiendes? Vamos a ver por qué. Si ustedes se dan cuenta, en la imagen que les presenté, la imagen básica de un UPS, que le dije al comienzo, vamos a llevarlo por aquí rapidito, era así, la salida, y aquí la batería y ya está. Esa es la imagen básica de un UPS, ¿no? DC, alterno, DC, alterno. Y esta es la batería. Okay, esa es la imagen básica. Pero si ven la diferencia entre esta y la de acá abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos? Que tiene más elementos, ¿ya? Así mismo, este equipo aquí, su rectificador, su inversor, ¿ok? Entonces,
este equipo va a hacer lo mismo, va a tener el voltaje de empresa eléctrica, va a ser transformado en voltaje alterno a voltaje DC, va a cargar la batería por medio de elementos, cargadores, va a seguir ese voltaje, o sea, aquí solo se desvía, pero aquí va a seguir recto, así el voltaje va al inversor y el inversor hacia la salida, ¿ok? Y esto va a ser hacia la carga. Por este motivo se llama doble conversión, es decir, transforma voltaje alterno a directo y directo a alterno. Convierte dos veces la energía. ¿Ya? Es decir, doble conversión. Una vez, dos veces y hacia la carga. Adicional de eso, el equipo tiene un sistema adicional que se llama sistema de bypass. El sistema de bypass. ¿Qué es un bypass? El bypass es un puente. Es un puente. Si se dan cuenta, el inicio está colocado antes de las protecciones y el final también está colocado antes de las protecciones. Es decir, si esto de aquí llegara a pasar algo con alguna etapa de la parte del rectificador, inversor o batería, el equipo se va a ir a bypass. Entonces, ya no va a pasar por aquí, ya no va a ser doble conversión, sino lo que va a hacer es pasar por la parte del bypass y va a ser un puente directamente hacia la salida. Quiero que me entiendan esa parte, ¿no? Entonces ahí vemos otra etapa más del equipo. Es mandarlo a bypass o a doble conversión. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, el equipo de aquí tiene muchas más protecciones que de acá. Acá sí tiene, aquí lo que tiene es una batería y un inversor. Y el switch hace el cambio. En el de acá existe un supresor pequeño, pero existe un supresor, también existe un filtro, pero a la vez que va a pasar igual por un switch. Va a pasar por un switch. ¿Y qué va a hacer el inversor? Entonces, es esta parte de acá. ¿Ok? Pero ¿qué vemos en un UPS doble conversión? Vemos que primero transforma voltaje de alterna a directa, directa a alterna. Es decir, que el voltaje que entró no es igual al voltaje que sale. En cambio, aquí sí, el voltaje que entra es igual al voltaje que sale. En el caso de cuando está trabajando. Cuando se fue la luz, se transforma el voltaje DC a voltaje alterno. Es otro voltaje. Pero mientras haya energía, va a ser la misma energía de la red pública. No va a haber protecciones, va a haber sobretensiones, va a haber picos. Esa parte va a pasar hacia la carga, hacia tu televisor, hacia el monitor, hacia lo que quieras proteger. Por eso que las empresas cuando hacen la compra de los servidores, hay servidores que cuestan 700, 1000, 5000 dólares, servidores que guardan información de la empresa, es algo muy crítico para guardarlo con un UPS básico, como el stand-by o el interactivo. Entonces siempre se coloca un UPS doble conversión en línea. ¿Por qué? Porque como les digo, existen las protecciones. Ya, esto aquí no hablamos, pero son protecciones. Si hay un solo voltaje, el panel se abre. Si hay una sola corriente, el panel se abre. Aquí también existen protecciones. Si hay una sobrecorriente en la parte de C, también se abre. Y lógicamente podemos programar el equipo para que cuando tengamos una carga crítica que jamás puede apagarse, se vaya a bypass estático. Hay dos diferencias de bypass, ahí quiero hablar de esa parte. Existe, en los UPS en línea, doble conversión, existen dos tipos de bypass. El bypass estático, que va dentro del equipo, que está por medio de diodos, de SCR, de elementos, y el bypass mecánico externo, que es el que se hace por medio de un selector y se traspasa el voltaje hacia el otro lado. Es como que hace un desvío de voltaje hacia otro camino. Ese es el bypass externo. También hay un bypass dentro del equipo, pero es bypass externo prácticamente, solo que está colgado en la carcasa, en el case, está en otra etapa que no pasa por la parte electrónica, pero hace un bypass interno, ¿ya? Pero es mecánico. ¿Tiene ciertas protecciones? Sí, pero
es un bypass a la final. Bueno, lleva una parte de lo que es UPS, pues no sé si vamos a hablarlo. El UPS va a encontrar UPS de 3, de 10, de 6, así con esta característica, tipo torre, hacia abajo, y tipo rack. ¿Ya? Pero generalmente lo que van a encontrar, porque son equipos en línea, van a encontrar siempre el display. ¿Ya? El display con sus LEDs. Estos LEDs son la comunicación del equipo con el usuario. El display, comunicación equipo con usuario. Y los pulsadores, generalmente van a encontrar 5. El primero encendido, el aquí apagado, el tercero y el cuarto hacia arriba y hacia abajo, y el aquí es el enter. Muy importante, todos estos botones son muy importantes para que trabaje el equipo bien. Si el equipo tiene problemas con el enter, el equipo tiene problemas y no se va a poder encender, no vamos a poder calibrar el voltaje de salida. Si el equipo tiene problemas de encendido, lógicamente no te va a encender. Si tiene problemas con el off, no vamos a poder hacer mantenimiento. Si tiene problemas con el arriba y abajo, no vamos a poder verificar parámetros. Los parámetros vamos a verlo aquí. Y los indicadores, estas 12 indicadores son muy importantes, ¿no? Va a tener un foco verde, un foquito verde, que va a indicar que el equipo está en línea. Un foquito rojo, que va a indicar que el equipo está alarmado. Generalmente lo vamos a encontrar con un triángulo. El foquito naranja significa que está en bypass. Vamos a siempre encontrarlo así como una especie de psicología de puente, bypass. Y el último va a ser la batería. Va a ser una batería chiquitita que va a estar colocada en color amarillo o color naranja. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando se fue la luz, el equipo se quedó trabajando, seguía teniendo voltaje, pero quedaba en batería. Entonces, esto es muy importante, saber los indicadores del UPS, ¿ya? Porque eso nos va a decir qué está pasando. Cuando llegamos al sitio, escuchamos que el equipo está alarmado porque el equipo tiene unos pitos, entonces uno lo escucha y dice pi, 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 y vemos la alarma. A veces se fue la energía y vamos a escuchar que el UPS va a estar pi, pi, pero cuando ya se vaya a apagar, va a escuchar que va a decir pi, 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 pi. Entonces significa que está muy cerca de apagarse porque la batería interna ya se desgastó. Entonces eso es lo que puedo decir hasta ahorita. Si tienen alguna observación, si tienen algún comentario, por favor indíquenlo, escríbanlo para poder repasar o modificar la exposición. Les he dado de todo corazón, espero que les pueda servir. Un gusto, Mario, que les pueda servir. Hasta luego.